Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, la voz del poblador, el canal nacionalista. En el Mercurio del día de hoy, en una columna de opinión del señor Sergio Ursúa, hace un muy interesante análisis que voy a leer y compartir con ustedes y a la vez voy a analizar. Dice así: ¿cuál cree usted es la probabilidad que tiene en Chile una persona de clase media de llegar a tener una buena situación económica? En medio de la crisis de 2009, la encuesta Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica hizo la pregunta. El desempleo subía casi a 11%. La actividad se hundía lo mismo que los ingresos de los hogares. El Producto Interno Bruto caería un 1.6%. A pesar de todo, un 49% respondió muy o bastante alta. Había empuje, confianza y alma. Efectivamente, en aquellos años, el país marchaba por una buena senda. Los políticos no habían caído aún en esta borrachera, en esta nota de droga de alto calibre, del populismo, y todo el mundo tenía confianza. ¿Por qué? Porque el país se movía, la gente tenía trabajo, y todos sabemos que cuando la gente tiene trabajo progresa. El problema de las sociedades cuando sus pueblos no tienen trabajo, porque se genera el efecto inverso, se genera la pobreza. Y la gente que en aquella época fue saliendo de la pobreza y subiendo poco a poco, a base de su esfuerzo propio, sin pedir limosna del gobierno, como toda esta manga de limosneros que tenemos hoy en día, fueron subiendo y subiendo poco a poco, fueron educando a sus hijos en mejores colegios, muchos de ellos primera generación de ir a la universidad, y el país empezó a cambiar. Y eso es bueno, eso es la parte buena del sistema. Lo que ha venido después es otra cosa. Continúo. Ser clase media no es solo un tema de ingresos. Históricamente, las fronteras del grupo han sido definidas por la creencia colectiva en un desarrollo fundado en la libertad, esfuerzo y mérito, lo que decía antes. Algunos cuestionan la idea, por supuesto. La gente de izquierda siempre va a cuestionar ese tipo de ideas porque el vago nace, se reproduce y muere siendo vago. Son como las ratas. Pero 3 décadas de progreso parecen haberla validado. 6 de cada 10 chilenos se autodefinen en el centro del espectro socioeconómico. De hecho, cuesta encontrar gente, incluso adinerada, que no se sienta de clase media. Es la marca de orgullo nacional y con toda razón. Porque después del gobierno militar sentar las bases del progreso de esta patria, de nuestra patria, llegaron los políticos sin esa enfermedad que los está carcomiendo hoy en día, y siguieron con el modelo y el país empezó a despegar y a despegar muy rápidamente y a sacar más y más y más gente de la pobreza. Poblaciones como Puente Alto, poblaciones como San Bernardo, lugares como Quilicura, como Lampa, Colina, que eran... Quilicura, Lampa y Colina era absolutamente rural. Hoy en día son lugares poblacionales, lugares densamente poblados. Y eso no es un mérito de los políticos, eso es un mérito del país en general, de haberse desarrollado y haber logrado
es el nivel de alcance. Pero desgraciadamente tenemos políticos basuras que quieren destruirlo todo. Por eso preocupa la frustración que parece acarrear parte de dicha mayoría. Si la primera generación de clase media nacional, esa que trepó en los 90s, entendió que el magro desempeño económico de 2014-2018 tuvo algo que ver con lo de octubre pasado, el posterior descrédito y nula defensa de su capital cultural y logros por parte de la élite la tiró de espaldas. El abandono fue total. A la sorpresa, además, contribuyó una generación joven que validó la violencia y destrucción. Así, los grupos medios más adultos aún deben estar dando con la patente del camión que les pasó encima. Inmensa fuente de incertidumbre y frustración. Aquí hay dos cosas que analizar. En primer lugar, cuando habla de la élite, aquí el asunto es transversal, pero, la derecha ha jugado un rol preponderante para que la izquierda se entronizara y hoy en día literalmente gobierna en este país. Y voy a decir por qué. Porque las élites de derecha, como siempre en Latinoamérica, yo no voy a hablar de Chile solamente, los latinoamericanos somos tribales, somos tercermundistas que tenemos que tener siempre un cacique que nos mande y nos gobierne, porque no sabemos mandarnos solos. Y la derecha chilena lo hizo muy bien, en el buen sentido de, o en el mal sentido de, que ellos nunca se preocuparon de entregarle al pueblo los valores del trabajo, los valores de ser independiente. No tuvieron la filosofía de incentivar el modelo. Ellos dejaron que la izquierda se hiciera cargo de todo eso. Dejemos a la izquierda de eso, que se encargue de los rotos, esos hediondos que huelen a pueblo. Porque así es la riquería chilena. Así es el político chileno, tanto de izquierda como de derecha. Porque el borracho de Allende, ese se lavaba las manos después que le daba las manos a algún roto y se los desinfectaba con alcohol. Bueno, él tenía mucho alcohol en el cuerpo porque a él le gustaba el Chivas Regal. Él no tomaba en aquellos años, la riquería chilena tomaba Valentine, pero a él le llegaba exclusivamente el Chivas Regal, porque el huevón además era clasista. La derecha chilena, esta que tanto se las da de ser los promotores del bien o del despegue de Chile, lo hicieron, es cierto, pero lo hicieron ¿bajo qué concepto? Lo hicieron bajo el concepto de que ellos estaban haciendo muchísimo dinero. Y a ellos les interesaba un bledo la rotería, el trabajador, el pueblo. Yo recuerdo, yo trabajaba en la hípica en aquellos años y yo escuchaba a un tipo que se decía, muy amigo de Hernán Vigi. Y él siempre cuando iba a ver los caballos al hipódromo, él le regalaba una propina a los cuidadores de sus caballos, como si con ellos estuviera haciendo una gran obra. Y siempre decía, hay que permitir que la copa se rebase, que se rebalse, porque cuando se rebalsa, todos se mojan. Es decir, los ricos tenían que ser más y más y más ricos para que el pobre Juan Bimba de abajo le cayera una chaucha. Así han sido siempre la riquería chilena y el político chileno es peor. Y esa es la base de que hoy en día la izquierda se sienta con la autoridad moral de decirle a la derecha lo que se le dé la real gana. Porque la derecha nunca defendió sus principios ni sus valores y aún al día de hoy continúa sin hacerlo, salvo muy escasas excepciones como Vanessa Kaiser o Axel Kaiser, los hermanos Kaiser. Son de los pocos
que hablan de estas cosas, aunque critican fuertemente también a la élite, por la misma razón, porque han sido mercantilistas, explotadores. Y esto no es nuevo, esto ha sido siempre. Y ahora, últimamente, con toda esta invasión de extranjeros sin ningún tipo de preparación, de esta invasión de basura inmigrante, resulta que los empresarios y todo eso, muchos de ellos de derecha, porque la izquierda no produce compañía ni nada de eso, la izquierda produce carros. Son los de derecha los que producen bienes y servicios. Se aprovecharon del pánico y empezaron a despedir a los trabajadores chilenos para utilizar a todo el negrerío y todo ese basural que llegó de Centroamérica. ¿Por qué? Por hacer 4 billetes más, 4 pesos más, pagando a un hombre lo que le costaría pagar a 2 chilenos. O perdón, con lo que paga un chileno, pagar a 2 extranjeros. Esa es nuestra clase política, especialmente la de derecha. Y la clase media, que ha quedado literalmente abandonada en este caso, está de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que propone el gobierno con estas cosas? El gobierno propone préstamos blandos, endeudarse más la clase media. La clase media está endeudada hasta el cuello. Y todavía quieren endeudarla más. ¿Para qué? ¿Para que después vengan los bancos y les quiten la casa y los dejen en la calle? Yo no sé, pero creo que el señor Ursúa dio en este artículo, vio la película muy clara y continuó. ¿Y la pandemia? Un nuevo trauma a ese orgullo nacional. El desempleo ya está en el 11%. La actividad se ha desplomado, menos 15%. Imagínese usted lo que eso significa. Y el Producto Interno Bruto caerá cerca de 7% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Los mayores saben de tsunamis, recuerdan los 80s, y ojalá hayan avisado a la amplia y novata clase media de segunda generación de lo que se avecina, efectivamente. La segunda generación de clase media no tuvieron que pasar por lo que pasó la primera generación, que fue la que salió de la pobreza a la clase y subió a la clase media. Esta segunda clase media son los hijos que lo tuvieron todo, que tuvieron acceso a la educación y que no tienen la más peregrina idea lo que sus padres pasaron para darles a ellos lo que hoy en día tienen, y hoy en día se sienten todopoderosos, se sienten apoyados para destruir el país una vez más. ¿En aras de qué? En aras de un ideal que ni siquiera tienen la más puta idea qué es. Pero la juventud es estúpida por antonomasia, y cuando vienen a aprender y a darse cuenta, ya están casados con un montón de hijos y endeudados hasta el cogote. Entonces culpan al sistema. No se culpan a sí mismos de haber apoyado en su juventud ideas estúpidas y revolucionarias que no han funcionado en ninguna parte del mundo. El golpe será fuerte. Sus ingresos no se recuperarán en años, y para los más jóvenes en el grupo, la entrada, quizás obligada a las gélidas aguas de un mercado laboral en crisis, los entumecerá. Lo que estoy diciendo. La clase media sin trabajo y los empresarios tratando de contratar a toda esta cuerda de extranjeros venezolanos que llegan aquí con 5 títulos y escriben vaso con B larga o escriben zapallo con C redonda. Porque esos son los profesionales que han llegado aquí. Los venezolanos educados, realmente educados, están todos en Miami. Y los retirados están en Costa Rica. Para acá se vino todo el lumpen,
todo lo que votó la ola. No hay ninguno de esos profesionales, ni venezolanos, ni colombianos, ni dominicanos, y mucho menos haitianos, porque de haitianos se hizo pesca de arrastre. Tiraron la red y agarraron cuánta mierda agarraron y se las metieron en aviones y los trajeron a Chile para que fueran a trabajar a los campos chilenos, a quitarle el trabajo a los campesinos chilenos. Continuamos. Asumir que serán más pobres no será fácil. Y agregamos que en el futuro cercano estarán obligados a pagar más impuestos para cuadrar el desequilibrio fiscal. La frustración se extenderá y amplificará. Justo antes de octubre, la encuesta Bicentenario 2019 volvió a preguntar por las posibilidades que tiene una persona de clase media de llegar a tener una buena situación económica en Chile. Esta vez, solo un 24% respondió muy o bastante altas. La mitad de una década atrás. Eso le demuestra a usted que la gente que logró salir de la pobreza y subir un poco a la clase media, se dieron cuenta que todavía, aún estando en clase media y teniendo mejores trabajos y un mejor nivel de ingresos, todavía su situación es débil porque tenemos una clase política corrupta, una clase política mafiosa. Si esa era la percepción nacional antes de la crisis, ni imaginarse lo sombrío que será en unos meses más. Y aunque suene raro, aquí hay una oportunidad. Las lucas no definen a la clase media, sino su identidad de progreso. Chile requiere un proyecto país que termine con su abandono, un liderazgo que canalice sus frustraciones y le devuelva confianza. Ahí puede estar la luz al final del túnel, la clave para reencontrar el alma nacional. Fin de la cita. Pero aquí es donde viene el epílogo de este análisis. Encontrar el líder, en este momento, encontrar el líder que pueda sacar a este país adelante, no se ve por ninguna parte. No se ve por ninguna parte, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, ni en nada. ¿Por qué digo esto? Porque en la izquierda solamente quieren, los de la izquierda, lo único que tienen en mente en este momento es meterle las manos a los fondos previsionales suyos, míos y de todos y destruirlos, robárselos como vulgares delincuentes que son. Porque hablemos la verdad de las cosas, los políticos, tanto de derecha como de izquierda, en este momento en Chile, son todos delincuentes. Todos, sin excepción alguna. Ayer me enteraba, o antes de ayer me enteraba, que el señor Chalper, que se la da de un adalid de la justicia y lo correcto, el hombre tiene a su papá apetitado en un puesto de gobierno. ¿Y eso cómo se llama? Nepotismo. Encontrar un líder en este momento en Chile es muy, muy difícil por dos razones. La primera, el líder probablemente pueda existir, pero las fuerzas políticas en Chile están tan antagonizadas los unos con los otros que va a ser imposible formar una coalición de gobierno que quiera tomar el país en sus manos y levantarlo nuevamente. La única manera que este país vuelva a tomar la senda del progreso es de una manera muy impopular. Es que un hombre fuerte tome el poder, ponga fuera de la ley a los partidos marxistas y los persiga y los encarcele. Y a la gente de derecha que está metida en corrupción, a la cárcel, a secarlos en la cárcel, así como ellos han secado a la gente en Punta Peuco.
Solamente de esa manera nuestro país vuelve a tomar la senda. Cuando rescatemos los valores patrios, primero que nada, rescatemos nuestra propia idiosincrasia, la idiosincrasia del chileno de trabajo, la idiosincrasia del chileno nacionalista, la idiosincrasia del chileno que quiere progresar sin mendigar. Y finalmente, cuando limpiemos nuestra patria, tanto de políticos como de parásitos extranjeros que están destruyendo nuestra sociedad. Un líder no nace de la noche a la mañana. Mucha gente habla de Lavín, de Jadwe, de José Antonio Kast. Déjeme decirle algo. ¿Qué espera usted de Lavín? Un populista que no se sabe si es de centro, derecha, izquierda, de arriba, de abajo. El tipo a cualquier micro le sirve. Cualquiera. Lavín es... Si Lavín hubiese sido prostituta, hubiera terminado trabajando en la estación central y hubiera agarrado lo que bajara del tren. Jadwe, ya sabemos lo que es. Un descendiente de palestinos muertos de hambre que llegaron a nuestra patria y que hoy en día se sienten que son los salvadores de nuestra patria, con sus ideologías de odio ancestral en contra de los judíos, en contra de esto, en contra de lo otro. Un pueblo de cobardes que solo saben de terrorismo, pero jamás de pelear de frente contra un enemigo común. Y si usted se fija, en nuestra clase política hay muchos descendientes de palestinos en este momento que se han tomado literalmente el escenario político. Fuad Chaín, de descendencia del Middle East o del Medio Oeste. Jadwe y muchísimos otros. Un alcalde de por ahí de Pudahuel. Solamente por nombrar algunos. ¿Y a dónde nos llevan ellos? Al populismo y, lo peor del caso, nos quieren llevar al socialismo hambreador y esclavizante. Ese socialismo que tanto éxito, que tanto progreso ha llevado a Cuba después de 60 años de revolución. Ese progreso que ha hecho que Cuba sea hoy en día el estandarte, el baluarte del progreso mundial. Pero el progreso mundial de la cobardía y la estupidez. Porque eso es lo que son esos países. Usted me dice José Antonio Kast. José Antonio Kast no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de Chile. Y si lo es, le va a pasar exactamente lo mismo que le está pasando a Piñera. No va a poder gobernar porque ni en la derecha lo quieren, ni en la izquierda menos. José Antonio Kast es otro populista. El día que José Antonio Kast diga públicamente, si yo soy presidente, me retiro de las Naciones Unidas, paro la inmigración y limpio este país de la inmigración, pongo fuera de la ley a los partidos sediciosos y monto una operación militar en la Araucanía, ese tipo gana por 30 millones de votos. Y no somos sino 18 o 20. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Chile ya se cansó. Ya el pueblo de Chile se cansó de esto y la población del país está cada día más y más y más frustrada. Y la frustración, señores políticos, no traen sino dolor, muerte y destrucción. No hay un líder en nuestra patria
No hay un líder nacionalista que quiera tomar el toro por las astas y decir claro y raspado, si yo soy presidente, el primero que pongo fuera es al Partido Comunista. Lo declaro ilegal y se tienen que ir de aquí o los meto a la cárcel. Tiene que ser el primero en decir, el país se industrializa y los sindicatos que no se atengan al progreso del país se mueren. Porque este país está destruido por los sindicatos comunistas. Este país no se ha destruido porque los políticos se hayan robado todo, que sí lo han hecho. ¿Y de qué forma? Son los sindicatos. Mire usted lo que pasó con la compañía Maersk, que se llevó su fábrica de containers al Perú y allá los recibieron con los brazos abiertos. Y aquí los malparidos esos dejaron 1.400 personas sin trabajo. Pero como a los trabajadores también les gusta la guachafita y les gusta que les regalen porque son pordioseros profesionales, no les importó. Ahora yo le pregunto a esos mismos, gente que perdió su trabajo, ¿cuántas cajas de comida les ha llevado a ustedes el Partido Comunista? ¿Cuántas cajas de comida les ha llevado a ustedes Telier o la Pellejo o la Cariola? Nada. Ni siquiera los olorosan, porque ellos son tan burgueses como los de derecha. Uno de los problemas, y volviendo a la derecha, uno de los graves problemas de la derecha es que ellos se preocuparon de hacer dinero, pero no se preocuparon de promover y engrandecer los beneficios del sistema. Típico del rico sudamericano o del rico latinoamericano. Son pequeños caciques que quieren tener una gran tribu alrededor de ellos y dominarlos, pero no darles las herramientas y los conocimientos para que progresen igual que ellos, porque esa es la puta herencia española que tiene Latinoamérica. La puta herencia de habernos mandado carne de cadalso en las calaveras que llegaron con Cristóbal Colón. Una vez más, nos vemos en la disyuntiva de pensar, estimados compatriotas, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos aspirar a seguir siendo clase media? ¿O queremos volver atrás y ser pobres otra vez? Y empecemos una vez más con la monserga de la redistribución, que tanto le gusta, la redistribución de la riqueza, que es una palabra que le fascina, les produce orgasmo a la gente de izquierda. Pero ellos, los mismos que hablan de la redistribución de la riqueza, ellos no le dan un peso a nadie. Ellos con sus sueldos gigantescos no le reparten, no le dan una migaja de pan a nadie. Ellos viven en barrios segregados para no tener que sentir el olor del roto, el olor del pueblo. Ellos viajan en automóviles último modelo, mientras usted y yo tenemos que subirnos en el Transantiago o en el metro apretados como sardinas. Y lo peor del caso, que estas mismas basuras envenenan la mente de nuestros hijos con nuestra propia aceptación, porque nosotros somos culpables de que nuestros hijos hoy en día estén actuando como lo estén haciendo, porque en los colegios los adoctrinan para que sean tontos útiles para la causa. Y los muchachos jóvenes, como son estúpidos, caen en la trampa y ahí está el gran problema. La distribución de la riqueza. Yo quiero que a mí me distribuyan la riqueza que tienen los señores del Congreso.
que me den la misma oportunidad de tener el mismo sueldo que ellos tienen, de tener las casas que ellos tienen, y sin trabajar, por supuesto, pues claro. ¿Cómo? ¿Para qué voy a trabajar? Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? O no, yo tengo que trabajar para mantener a todos esos parásitos de izquierda y derecha. Estimados compatriotas, es tiempo de que abramos nuestros ojos y busquemos ese líder que necesitamos. Necesitamos un líder nacionalista, un líder que piense en Chile primero y no en organismos internacionales ni en esta basura onunista que tenemos metido en Chile. Nosotros necesitamos limpiar nuestro poder judicial, primero que nada, limpiar la clase política. Y en el aspecto judicial tenemos que limpiar, barrer con el poder judicial y limpiar toda esa basura corrupta de viejos patulecos que por miedo ya están cagándose los pantalones y meándose, muchos de ellos usando pañales, y todavía siguen en la legislatura o en la judicatura porque no quieren soltar la teta del sueldo. Debemos pensar seriamente qué es lo que queremos. Debemos unirnos. No hay otra manera de salir de este entuerto si no es por la unión de su pueblo. Somos nosotros los que debemos unirnos. Nadie nos va a venir a unir a nosotros. Si nosotros como pobladores no somos capaces de juntarnos y reclamar en conjunto, entonces, señores, no hay nada más que reclamar. Cada uno, como dice el dicho, cada chancho para su rancho y nadie reclame. Cuando llegue el hambre, nos cagamos de hambre y se acabó. Y el más inteligente sobrevive y el que cagó, cagó. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero, los nacionalistas siempre atentos y juntos siempre seremos más.